tenía inconvenientes porque tiene un asunto personal, está yendo a recargar su balón de oxígeno. Andrés Lizárraga. Ya, sí, no hay ningún problema. A ver, Lizárraga, André. Sí, Ya. de acuerdo, doctor. ¿Alguien más? No, doctor, nadie me ha escrito. Ya. Está muy difícil, ¿no? La situación en nuestra ciudad, en Arequipa, ¿no? Es la única ciudad, me parece, que está en nivel extremo. Pero bueno, tenemos que cuidarnos, cuidarse bastante. Bien, ahora sí, vamos a seguir trabajando. ¿En qué nos hemos quedado? En la ley de Dalton, doctora. Ya. A ver, estamos con las diapositivas. Ya. Hemos hablado hasta... Aquí, transporte de gases, ¿no? Transporte de gases. Hablamos de la ley de Fick o ley de la difusión. Y dijimos que esta ley, específicamente para los gases, establece que los gases respiratorios se transportan a favor de la gradiente de presión parcial del gas. ¿Qué significa? Que el gas va a pasar de mayor presión a menor presión. No interesa de dónde a dónde, ¿ah? Si hablamos de nuestro sistema respiratorio, nosotros sabemos que el oxígeno tiene que ir del alvéolo a la sangre. Pero imaginen que en la sangre tuviésemos más presión de oxígeno que en el alvéolo. El oxígeno va a salir. El oxígeno va a salir. ¿De acuerdo? Porque la ley física se cumple. La ley física se cumple. Y la ley nos dice que el gas va a pasar de mayor a menor presión. No interesa en nuestro organismo de dónde a dónde vaya. Solo se respeta de que vaya de mayor a menor. Eso es lo que les quiero decir. Y también dijimos que en el caso de los gases respiratorios, el CO2 tiene mayor capacidad de difusión que el oxígeno. Por eso es peligroso estar en un lugar en donde haya mayor cantidad de CO2. Luego habíamos hablado de la ley de Dalton. Y la ley de Dalton nos habla de la presión parcial de los gases. Habíamos dicho que un ejemplo muy claro es la mezcla gaseosa que tenemos en la atmósfera. La atmósfera está constituida por nitrógeno, oxígeno, CO2, otros gases. Y entonces el resultado total de la presión atmosférica es la suma de las presiones parciales de los gases. Podemos hablar de la presión parcial de nitrógeno, presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2 y de otros gases. Y todo nos va a dar a nivel del mar 760 milímetros de mercurio. Dalton plantea dos fórmulas. Una, cuando no hay vapor de agua. Ya, eso es importante, cuando no hay vapor de agua. Si no hay vapor de agua, decimos la presión parcial del gas es igual a la presión total multiplicado por la concentración del gas dividido 100. Hemos puesto como ejemplo la atmósfera, pero no solamente podemos calcular la presión parcial para la atmósfera, también podemos calcular para una mezcla gaseosa que esté en un balón. El balón de oxígeno, que ahora tanto se está utilizando, que es tan importante para las personas, ese balón de oxígeno contiene una cantidad de oxígeno y también va a tener una presión determinada. He escuchado que aquí en Arequipa se están presentando grandes problemas porque las personas en sus domicilios están utilizando estos balones de oxígeno, pero estarán con la presión que se necesita, lo estarán aplicando de la manera adecuada. Un médico se estará haciendo cargo de la aplicación de ese oxígeno en los domicilios de las personas. No en todos los casos. Por eso es que están yendo con problemas de exceso de oxígeno que están utilizando las personas. Con esos problemas están yendo al hospital.
¿De acuerdo? Entonces, no se trata de decir que todo el oxígeno que se necesite o que pueda administrar a mi organismo está bien. No, el oxígeno también es tóxico y eso lo hablaremos después. Entonces, es importante esta presión parcial del gas. Y les decía que no solamente hablamos de la presión atmosférica, por eso es que aquí les hemos puesto presión total, porque se puede hablar de una mezcla gaseosa que esté en un balón. En investigación se puede utilizar mezcla de gases y esa mezcla de gases se puede aplicar al experimento, pero para que apliquen al experimento tiene que haber una determinada presión parcial del gas y eso sí lo pueden controlar, sí lo pueden hacer preparar. Existen los lugares, ¿no? Praxair, por ejemplo, que prepare esas mezclas gaseosas de acuerdo a como ustedes lo soliciten. Lo prepara y así es que se va a utilizar. Y cada balón de oxígeno debe tener un manómetro que permita medir la presión con que se va a aplicar. No es que directamente nos conectamos al balón de oxígeno, no es así, se tiene que medir la presión. Entonces esta vez nos interesa la presión parcial del oxígeno, por ejemplo, ¿no? La presión parcial del oxígeno. Pero ¿qué pasa si hay vapor de agua? Y ahí hablábamos de nuestros pulmones. En nuestros pulmones tenemos vapor de agua. Y va a haber un vapor de agua que tiene una presión a nuestra temperatura. Nuestro organismo está a 37 grados Celsius promedio normal. Para esa temperatura, la presión parcial del vapor de agua es 47 milímetros de mercurio. Ese dato si no los aprendemos de memoria, por favor. Nos vamos a acordar, después vamos a utilizar otra vez ese valor. Entonces, a nuestra temperatura hay esa cantidad de vapor de agua. A nuestra temperatura se están rompiendo los enlaces de cohesión molecular y se está formando esa cantidad de vapor, que si la medimos corresponde a 47 milímetros de mercurio. En esta fórmula, yo les había dicho en la clase anterior que digan por qué se resta, ¿no? A ver, ¿alguien me puede decir por qué se resta? ¿Por qué son fuerzas contrarias? Porque son fuerzas contrarias. Perfecto, señorita, muy bien. Porque son fuerzas contrarias. La presión atmosférica siempre la vamos a dibujar hacia el centro de la Tierra, porque la fuerza de la gravedad actúa así. La fuerza de la gravedad atrae a todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Y entonces, cuando hemos dicho presión atmosférica, hemos dicho es la fuerza de la atmósfera actuando sobre la superficie de la Tierra. Está hacia abajo. Y el vapor no está hacia abajo. El vapor sale y se va hacia arriba. Entonces, el vapor va a generar una fuerza contraria a la de la presión atmosférica. Están en sentido contrario, por eso se resta. Aquí nosotros podemos calcular la presión parcial de un gas para el aire alveolar. Si decimos presión parcial de un gas en el aire alveolar, sí o sí tenemos que considerar la presión de vapor de agua y restando de la presión atmosférica. Lo demás es igual, ¿no? Concentración del gas dividido 100. Pero ahora hay que tener cuidado. En el alvéolo, cuando ya el aire está en nuestros pulmones, tendremos las mismas cantidades de los gases que la atmósfera. No, no. Aquí tenemos que aprender estas nuevas cantidades. En nuestros alvéolos, en el aire alveolar, tenemos oxígeno 14%. Si comparamos, en la atmósfera hay 21%, en nuestros alvéolos 14%. Quiere decir que la diferencia ya ingresó a la sangre. ¿De acuerdo? Ya se puso en movimiento en el interior de nuestro organismo. Eso hay que tener cuidado. Miren, hacemos una inspiración. 21% de oxígeno en la atmósfera. Y en el aire, después que se dé ese intercambio, en el aire alveolar queda 14%.
No es que todo el oxígeno ingresa. ¿Qué pasa con el CO2? El CO2 va a salir, pero ¿significa que todo el CO2 sale de la sangre queda sin CO2? Tampoco, y eso lo vamos a ver después. Pero entonces, el oxígeno en el aire alveolar está en 14% y el CO2 en 5,6%. Ya lo que les decía, el CO2 va a salir de la sangre hacia el alveolo. En el aire atmosférico tenemos 0,04. En el aire alveolar 5,6%. Miren la diferencia de 0,04 a 5,6. Somos altamente contaminantes de la atmósfera con CO2. Y es por eso que, ya lo habíamos dicho, es por eso que cada persona mínimo necesita 7 árboles para que estos árboles consuman esa cantidad de CO2 y nos devuelvan oxígeno. Pero como se ha deforestado tanto, como no hay arbolitos, ¿qué está sucediendo con este CO2? Este CO2 está formando el techo, ¿no? Un techo alrededor de nuestro planeta y está provocando este efecto invernadero. El CO2 es un gas invernadero y está provocando el calentamiento global. Y según lo que han dicho los investigadores, es que esta pandemia no es nada comparado con lo que va a venir después, producto del calentamiento global, producto de la contaminación ambiental. Entonces está en nuestras manos. No es que los 7 árboles los tenemos que tener alrededor de nosotros, no. Los árboles tienen que estar en el planeta, pero por cada persona tiene que haber 7 árboles. Por lo tanto, si pueden plantar un arbolito más en el parque, háganlo. Si pueden plantar un arbolito en otro lugar que sea más alejado y que haya condiciones para que pueda crecer el arbolito, háganlo. Con medicina nosotros hemos hecho varias campañas en varios años, en varios semestres. Hemos llevado arbolitos a otros lugares. Y yo cada vez que puedo los voy a visitar, ¿no? A lugares alejados de la ciudad. Pero que ahí había un colegio, por ejemplo. Los integrantes del colegio cuidan esos arbolitos y da gusto verlos. Los hemos plantado chiquitos y ahora están grandes, ¿no? Entonces, háganlo si pueden. Cada uno de nosotros necesita 7 árboles, pensemos, por persona, para eliminar ese 5,6% que en cada expiración está saliendo. Miren, es en cada expiración, miren cuánto CO2, ¿no? ¿Cuánto CO2? Entonces, siempre que nosotros hablemos del aire alveolar, tenemos que hacer esta segunda ecuación. Presión parcial del gas va a ser igual, paréntesis, presión total menos presión de vapor de agua, cierro paréntesis, multiplicado por la concentración del gas. Recordemos que si es oxígeno, 14%, y si es CO2, 5,6%, dividido 100. A ver, calculen por favor ahora, les digo, calculen la presión parcial de oxígeno para el aire alveolar. ¿Cuánto sale? Presión parcial de oxígeno para el aire alveolar. A nivel del mar, faltaba ese dato. 99,82 milímetros de mercurio. 99,82 milímetros de mercurio. Perfecto. Ahora calculen la presión parcial de CO2 para el aire alveolar a nivel del mar. 39,93 milímetros de mercurio. 39,93 milímetros de mercurio. Muy bien, señorita. ¿Y los demás de la clase? Ya. Ahora les digo, calculen la presión parcial de oxígeno alveolar para Arequipa.
74,62 milímetros. 62. Perfecto, 74,62 milímetros de mercurio. Muy bien. Entonces, miren, la presión parcial de oxígeno a nivel del mar, 99,82 milímetros de mercurio. La presión parcial de oxígeno para Arequipa, 74,62 milímetros de mercurio. A nivel del mar, la presión total es 760, ¿verdad? Aquí en Arequipa estamos utilizando 580. Si estamos diciendo del aire alveolar, la presión de vapor de agua es 47 milímetros de mercurio. Y el oxígeno, 14%. Si fuese CO2, aquí le ponemos 5,6%. Perfecto. Entonces, es correcto decir que a mayor altura, la cantidad de oxígeno disminuye. Hablo de la atmósfera. ¿Es correcto decir que a mayor altura la cantidad? No es correcto, ¿verdad? En vez de decir cantidad, ¿qué debemos decir? La Presión presión parcial. parcial. La presión parcial. No hablemos de cantidad, hablemos de la presión parcial. En la atmósfera, en cualquier punto de la atmósfera, siempre vamos a tener 21% de oxígeno. Lo que disminuye es la presión. A mayor altitud, menor presión. Entonces, es importante, acordémonos de estos valores, por eso les he hecho calcular, los hemos anotado, acordémonos de estos valores para hablar después de la respiración externa. Esta ley de Dalton es muy importante porque nos permite conocer el valor de la presión parcial de un gas. Y finalmente, existe otra ley, la ley de Henry. Y la ley de Henry se refiere a la disolución de los gases. ¿Qué es una disolución? Hablemos primero de un sólido. Si nosotros ponemos sal en agua y movemos, la sal se disuelve en el agua. Se disuelve, ya no vamos a ver los cristales de sal. Desaparecen los cristales porque la sal se ha disuelto en el agua. Podemos poner azúcar en agua, podemos poner almidón en agua. ¿Todas las sustancias se van a disolver de la misma forma? No, no. Cuando hablamos de los gases también se van a disolver en los líquidos. Pero no es que ahora nosotros tengamos un poco de oxígeno, lo pongamos en el agua, movemos y se desaparece el oxígeno. No, no es así. Ahora hay otra ley física que precisamente es explicada en esta ley de Henry. Pero sí, nosotros tenemos que pensar que el oxígeno se puede disolver. El CO2 también se puede disolver en un líquido. ¿De acuerdo? La ley de Henry, ¿qué nos dice? Nos dice que la cantidad de un gas, específicamente de un gas, la cantidad de un gas disuelto en un líquido, la cantidad disuelta en un líquido, ¿de qué depende? Depende de alfa. ¿Qué cosa es alfa? El coeficiente de disolución del gas. No todos los gases se disuelven de la misma forma. El almidón no se disuelve igual que la sal. Lo mismo sucede en los gases. El CO2 no se disuelve de la misma forma que el oxígeno. Cada uno va a tener su propio valor de coeficiente de disolución. Observen, ahí tenemos algunos datos. A 37 grados Celsius, el oxígeno tiene un coeficiente de disolución de 0,0013 moles dividido litro atmósfera. El CO2, 0,032 moles dividido litro atmósfera. Entonces yo les pregunto, ¿quién tiene mayor capacidad de disolución? ¿El oxígeno o el CO2? El CO2. El CO2. Miren, el CO2, bajo las mismas condiciones, se disuelve más. Encontramos más cantidad de CO2 que de oxígeno. Otra vez, otra característica que hace que el CO2 sea muy tóxico para nosotros. Hay que tener mucho cuidado, no tenemos que estar expuestos en ambientes en donde hay mayor cantidad de CO2. No.
porque difunde más fácilmente y se disuelve también más fácilmente. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado. Pero ¿de qué más depende la cantidad de un gas que se disuelve en un líquido? De la presión parcial del gas. De la presión parcial del gas. Entonces, otra vez les pregunto, ¿en dónde tendremos más oxígeno disuelto en la sangre? ¿A nivel del mar o aquí en Arequipa? A nivel del mar. A nivel del mar. A nivel del mar. ¿Y por qué a nivel del mar? Porque hay Porque hay mayor mayor presión parcial del Presión oxígeno. parcial es mayor. Porque hay mayor presión atmosférica y consecuentemente hay mayor presión parcial del gas. ¿De acuerdo? Hay mayor presión parcial del gas. Y si hay más fuerza, es como estar empujando pues el oxígeno hacia el líquido. Y si nosotros lo empujamos con más fuerza, es lógico que se va a disolver en el líquido. Eso nos dice la ley de Henry. Ahora, algo que se ha disuelto por un valor determinado de presión, si nosotros le quitamos la presión, va a dejar de estar disuelto y otra vez sale a formar gas. ¿De acuerdo? Deja de estar disuelto y sale a formar otra vez gas. Si aumenta la presión parcial, se disuelve. Si disminuye la presión parcial, sale el gas del líquido y pasa a ser otra vez gas. ¿De acuerdo? Eso nos dice la ley de Henry. Entonces, miren, hasta aquí que hemos estudiado. Hemos estudiado las tres leyes de los gases. La ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac. Ya sabemos qué dice cada una de ellas. Y para el transporte de los gases, estamos estudiando tres leyes más. La ley de Fick, o de la difusión, la ley de Dalton, o de las presiones parciales, y la ley de Henry, o de la disolución. Tengan presente estas leyes. Nos permite explicar cómo es el transporte de gases en nuestro organismo, pero también permite explicar alguna terapia que los médicos necesitan hacer. Y eso lo hablamos luego, ¿ya? Bueno, aquí tienen un dato de la presión parcial del oxígeno, más o menos semejante a 100 milímetros de mercurio. ¿Eso qué significa? Que aproximadamente hay 0,3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de un líquido, de sangre, por ejemplo. No pretendo que se aprendan los valores, solo utilícenlos para poder hacer comparaciones, para poder ganar un criterio lógico. En este gráfico, hablamos de la gradiente de presión parcial del oxígeno desde el ambiente hasta los tejidos. Y estos valores están puestos para nivel del mar, 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces, una persona que está a nivel del mar va a inspirar el aire atmosférico. Sabemos que en el aire atmosférico para nivel del mar hemos calculado, redondeando el valor, 160 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Eso es lo que han calculado. Exactamente han calculado 159,60, pero redondeemos el valor y decimos 160 milímetros de mercurio. Esta es la presión parcial del oxígeno en el aire atmosférico. Ahora nosotros inspiramos este aire. Y al inspirar este aire, el aire ahora va a estar en los alvéolos. Hablamos del aire alveolar. Y cuando calculamos para nivel del mar la presión parcial para el aire alveolar, ¿cuánto nos ha salido? Nos ha salido, redondeemos el valor, 100 milímetros de mercurio, 100, para el aire alveolar. Luego podemos hablar del oxígeno a nivel del sistema arterial. Baja un poquito la cantidad, ¿no? Baja un poquito. Pero luego hablamos de los capilares. Y miren, aquí sí es grande el descenso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los capilares en los tejidos. Y entonces, ¿qué va a ocurrir en los capilares de los tejidos? Va a haber intercambio gaseoso. Ahí se deja el oxígeno para las células, para los tejidos, y se recoge el CO2. Y entonces,
cuando ya de los capilares pasan a formar, a constituir la sangre venosa, en la sangre venosa vamos a tener 40 milímetros de mercurio de oxígeno. Miren ustedes, desde el aire que ingresó a los alvéolos, en el aire 160, hasta la sangre venosa en donde encontramos 40. Por eso se habla de una gradiente de presión parcial del oxígeno. Cuando nosotros decimos sangre venosa, no significa que no tenemos oxígeno. En la sangre venosa sí tenemos oxígeno. Lógico, se le dice sangre venosa porque vamos a tener más CO2 que oxígeno. Pero sí tenemos oxígeno, miren, equivalente a una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Entonces tampoco significa que nuestras células utilizan todo el oxígeno que hay en la sangre, no. Queda, miren, queda una presión de 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, que quede clara la idea de que hay una gradiente de la presión parcial del oxígeno desde la atmósfera hasta la sangre venosa. Ahora hablamos del intercambio alveolo capilar. Aquí tenemos en la figurita un alveolo, y en el alveolo hay aire alveolar. Este aire alveolar básicamente tiene oxígeno y CO2. Tiene nitrógeno también, tiene otros gases, pero estamos hablando del oxígeno y del CO2 como los gases que participan en la respiración. Esos nos interesan para la respiración, pero no nos olvidemos que hay nitrógeno, hay otros gases. Los gases de la atmósfera también van a estar en el aire alveolar, pero ellos no participan en la respiración. ¿De acuerdo? En la respiración solo oxígeno y CO2. Entonces, en este aire alveolar va a haber una presión parcial de oxígeno, va a haber una presión parcial de CO2. Estos valores los tenemos que calcular con la ley de Dalton. Y ustedes ya han calculado para nivel del mar. Han calculado. La presión parcial de oxígeno en el aire alveolar a nivel del mar es 100 milímetros de mercurio. Redondeado el valor, por favor. Y la presión parcial de CO2 a nivel del mar, 40 milímetros de mercurio. Esto es a nivel del mar. Nosotros sabemos que los alvéolos están rodeados por capilares sanguíneos. Aquí, ¿cuál es la tarea de estos capilares? La tarea es recoger el oxígeno de los alvéolos y dejar el CO2. Aquí el oxígeno debe pasar a la sangre y de la sangre debe salir el CO2. Y entonces, en la sangre, esto se aprenden de memoria también estos datos, en la sangre vamos a tener una presión parcial de oxígeno y también una presión parcial de CO2. ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno en la sangre venosa? 40 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión parcial de CO2 en la sangre venosa? 46 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Esos son los valores de las presiones parciales. Entonces la pregunta es, si yo tengo estas presiones de gas en la sangre venosa y estas presiones de gas en el alvéolo, ¿se da adecuado intercambio gaseoso? ¿Habrá un adecuado intercambio gaseoso? Tenemos que analizar. Y esto nos lo explicó Fick. Fick nos dice, el gas pasa de mayor presión a menor presión. Eso nos dice Fick. Entonces, veamos. Aquí en el alvéolo tenemos 100. En la sangre venosa tenemos 40. Entonces, el oxígeno va a ir del alvéolo hacia la sangre. ¿Y con qué presión entra el oxígeno del alvéolo a la sangre? Con 60 milímetros de mercurio. 100 menos 40, 60. Porque con estos 40 va a querer salir. Con estos 100, entrar. Pero efectivamente, ¿con qué presión entra? Con 60. ¿Qué pasa con el CO2? En la sangre venosa 46, en el alvéolo 40. Entonces, ¿con qué presión está saliendo el CO2? Con 6. Con 6. Entonces, en este caso, ¿se está haciendo un adecuado intercambio gaseoso? Sí, lógico, a nivel del mar hacemos un adecuado intercambio gaseoso.
Aquí en Arequipa hacemos un adecuado intercambio gaseoso, tenemos que calcular. Para Arequipa ya no es 100. Lo que ustedes han calculado para Arequipa es 75. Ya no es 100, es 75. 75 y en la sangre 40. Por eso es que muchas personas que son nativas de nivel del mar vienen a Arequipa y se sienten mal, ¿no? Los primeros días, apenas llegaron, se sienten mal, los primeros días tienen que estar en un proceso de aclimatación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay menos presión parcial de oxígeno. Yo les puedo preguntar en el examen y les puedo decir, si una persona se encuentra en un lugar en donde la presión es 200 milímetros de mercurio, la presión atmosférica es 200 milímetros de mercurio, ¿hará adecuado intercambio gaseoso? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es calcular con la ley de Dalton, calcular estos valores. Y luego comparar estos valores con estos de aquí. Consideren que aquí va a ser 40 y 46. Siempre va a ser 40 y 46. ¿De acuerdo? Muy bien. Entra tanto oxígeno, sale tanto CO2, que finalmente deja de ser sangre venosa y pasa a ser sangre arterial. Pasa a ser sangre arterial. A nivel del mar, la sangre arterial debe tener estas presiones. Presión parcial de oxígeno 100, presión parcial de CO2 40. ¿De acuerdo? Ahí dicen, hay buena saturación de oxígeno. Estamos en esta época, ¿no? En esta época difícil, en donde el medirse la saturación de oxígeno es un dato vital. Se ha convertido ahora en una información vital, ¿no? A nivel del mar, consideran que es normal la saturación arriba de 95. Para aquí, para Arequipa, hasta 92. Es normal esa saturación, estamos bien, no hay problemas. Pero si comienza a disminuir de 92, ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Por eso dicen, mídanse, utilice el oxímetro y mídase, ¿no? Si es que se han contagiado con COVID, mida. Y si ve que está bajando de 92, ya de inmediato hay que acudir al médico. Ya de inmediato. ¿Por qué? Porque ya se está generando un problema de saturación del oxígeno. Ya no está habiendo un adecuado intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos pulmonares, en esta respiración externa. Esta es la respiración externa. Ya no hay un adecuado intercambio gaseoso. ¿Y por qué puede ser? Puede ser porque los pulmones ya se están dañando. ¿Sí? Entonces, es importante considerar esos valores. Yo les voy a pedir que siempre, para la sangre venosa, consideremos estos valores como referencia. Y cuando yo les pregunte por un lugar determinado con determinado valor de presión, hagan el cálculo con la ley de Dalton de estos valores y luego comparen. ¿Qué pasaría si aquí el oxígeno es 40 y aquí el oxígeno es 20? En el alvéolo es 20 y en la sangre venosa es 40. Nuestro organismo no puede dejar de cumplir la ley física. La ley física dice que va de mayor a menor. Entonces, si aquí fuese 40 y aquí en el alvéolo 20, el oxígeno va a salir. El oxígeno va a salir. ¿De acuerdo? El oxígeno va a salir sí o sí. Y bueno, si se dan condiciones en las que no se puede hacer un adecuado intercambio gaseoso, comienzan pues a producirse las características de la hipoxia, ¿no? Se comienza a producir estas características que tiene la hipoxia. Ahí sí podemos decir que comienza a disminuir la cantidad de oxígeno en nuestro organismo. Ahí sí puedo decir eso. Ya comienza a disminuir la cantidad de oxígeno en nuestro organismo. Y miren, el efecto se va a dar, sí o sí se va a dar. ¿Qué pasa si tenemos mucho CO2? Recuerden que la hemoglobina es la que se encarga de transportar el oxígeno y el CO2, ¿no? Entonces, el CO2 se pega a la hemoglobina. La hemoglobina llega aquí, cargada de CO2, y libera el CO2 para que salga en la expiración. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos a tener mucho CO2? Si tenemos mucho CO2,
este CO2 se pega firmemente a la hemoglobina. Cuando llega la hemoglobina al alvéolo, hay tanto CO2 que ya no lo puede liberar. Y entonces, si no deja el CO2, tampoco va a poder recoger el oxígeno. Y entonces ahí viene el problema de la intoxicación. ¿De acuerdo? Cuando hay mucho CO2, se forma una unión estable entre el CO2 y la hemoglobina. Y entonces se generan las condiciones de hipoxia. ¿Está clara la idea, jóvenes, señoritas? Sí, doctor, está claro. Doctora. Muy bien. Entonces, no se olviden que siempre que necesitemos datos aquí en el alvéolo, tenemos que calcular los valores con la ley de Dalton. Y aquí hay otro tema interesante. Los efectos de los cambios de presión atmosférica. Efectos de los cambios de presión atmosférica. ¿A qué se refiere? Las personas podríamos estar expuestas a una hiperpresión o a una hipopresión. No confundirse. No estamos diciendo hipertensión. Tampoco estamos diciendo hipotensión. Cuando se habla de hipertensión, se habla de la presión de la sangre. Ahí podemos decir las personas pueden ser hipertensas o pueden ser hipotensas, pero esa es presión de la sangre. Aquí estamos diciendo hiperpresión, hipopresión. Se refiere a la presión atmosférica. Entonces, ¿cuándo una persona va a estar expuesta a una hiperpresión? Cuando pase de una presión normal a una presión elevada. Ejemplo, si una persona va del nivel del mar y se comienza a sumergir en el fondo del mar, 10 metros, 20 metros, 30 metros, etc., va a estar expuesta a mayor presión. Ya hemos hablado de presión hidrostática. Entonces, hiperpresión es pasar de una presión normal a una presión mayor. ¿Y qué cosa es hipopresión? Hipopresión puede ser pasar de una presión mayor a una presión menor. ¿De acuerdo? De una presión mayor a una presión menor. O también yo puedo decir, puede ser pasar de una presión normal a una presión menor. Ya, de una presión normal a una presión menor. Eso es hipopresión. Y esto tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Porque ya les he dicho, la ley física se da. Naturalmente se da. Cuando decimos hiperpresión, si la presión está aumentando, ¿qué va a pasar con el volumen de los gases? Eso lo hemos estudiado en la ley de Boyle-Marriott. ¿Alguien me puede decir qué dice la ley de Boyle-Marriott? Que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Excelente, ¿no? Excelente, muy bien. Que la presión y el volumen son inversamente proporcionales, ya. Tienen relación inversa, quedémonos hasta ahí. No le digamos proporcional porque proporcional significa que las variaciones tienen que ser iguales. Y en este caso no son iguales. Quedémonos nomás diciendo la presión y el volumen tienen relación inversa. Pero ¿cuándo van a tener relación inversa? Cuando la Cuando temperatura la es temperatura es constante. Excelente. Cuando la temperatura es constante. Muy bien. Entonces, miren, si una persona pasa de una presión normal a una presión mayor presión, el efecto se llama compresión gaseosa. Las personas tenemos cavidades en nuestro organismo y en esas cavidades hay gases. Hay oxígeno, hay CO2, hay nitrógeno como gas. Ya no digo disuelto, digo como gas. Por lo tanto, si estamos aquí afuera, en esta presión atmosférica, 580 milímetros de mercurio, consideremos así, hay un volumen de gas.
Pero ¿qué pasa si ahora se ponen a bucear? Si se ponen a bucear, se sumergen 5 metros, 10 metros, 20 metros, etcétera, ¿qué va a ocurrir? Aumenta la presión. Y la ley te dice que si aumenta la presión, el volumen del gas tiene que disminuir. Entonces va a haber un efecto que se llama de compresión gaseosa. Compresión gaseosa significa que el volumen ha disminuido. ¿Y qué pasa en el otro caso? Hipopresión. La persona está expuesta a una menor presión que lo normal. Si nosotros quitamos la presión, lógicamente, ¿qué va a suceder? Una descompresión gaseosa. Si nosotros quitamos presión, ahora las fuerzas de repulsión van a ser más grandes, se separan mucho más las moléculas y van a ocupar más espacio. Eso es una descompresión gaseosa. Vamos a analizar esto con el ejemplo. Una persona expuesta a hiperpresión. Hablemos de un buceador, que su trabajo es ese, bucear para poder conseguir estos productos marinos, y esa es su labor. Entonces, imaginemos, este gráfico ya lo conocemos, tenemos el nivel del mar, se supone que aquí a nivel del mar la persona está expuesta a una presión de una atmósfera. Pero si se comienza a sumergir y esta persona se ha sumergido a 20 metros por debajo del nivel del mar, aquí va a estar expuesto a una presión absoluta de 3 atmósferas. Esta presión absoluta es el resultado de sumar la presión hidrostática. La presión hidrostática es 2 atmósferas, más la presión atmosférica, 1 atmósfera. ¿Cuánto nos da? 3 atmósferas. Aquí estaba expuesta a 1 atmósfera. Ahí tiene un determinado volumen de gas. Si ahora está expuesto a 3 atmósferas, ese volumen ha disminuido. Pero, ¿qué significa disminuir el volumen? Significará que es como que tenemos un globo y que a este globo lo apretamos y se hace más chiquito. ¿Eso significará en nuestro organismo? No. ¿Qué es lo que pasa en nuestro organismo? Cuando nosotros estamos expuestos a mayor presión, el volumen de gas disminuye porque se disuelve en los líquidos corporales. Por eso disminuye, ¿de acuerdo? Porque se disuelve en los líquidos corporales. Y aquí vamos a hablar de 3 gases: oxígeno, CO2 y nitrógeno. Resulta que el oxígeno es tóxico para nosotros. ¿Qué es lo que sucede si estamos a mayor presión? Más oxígeno se va a disolver en la sangre, más oxígeno disuelto en sangre. Si tenemos más oxígeno, este oxígeno que se va a transportar y va a llegar a cada célula, va a acelerar todos los procesos aeróbicos. Todas las reacciones químicas que utilizan oxígeno van a darse a mayor velocidad, porque hay más oxígeno. Y producto de estas reacciones se forman sustancias de desecho, metabolitos que los tenemos que eliminar. Pero nuestro organismo no está preparado para aumentar la velocidad de eliminación de estas sustancias. Entonces se comienzan a acumular. Y esas sustancias, en mayor cantidad en nuestro organismo, son tóxicas. Ese es el problema del oxígeno. Más oxígeno disuelto, se aceleran las reacciones. Se producen más sustancias de desecho. No podemos eliminarlas con mayor velocidad, entonces resulta que el oxígeno va a ser tóxico para nosotros. CO2. Ni hablar del CO2. Se difunde más, se disuelve más. Si tenemos más CO2, va a formar una unión estable con la hemoglobina. Y si forma una unión estable, no permite transportar oxígeno. Resultado, mayor toxicidad.
Mayor cantidad de CO2 también provoca que los líquidos se vuelvan más ácidos. Acidosis en el organismo. Y también genera problemas. Pero de estos tres gases, el más interesante es el nitrógeno. ¿Qué pasa con el nitrógeno? El nitrógeno no es un gas respiratorio. Pero miren, en la atmósfera está en 78%. Entra a nuestro organismo y sale, no nos genera problemas en una presión normal. Pero si nosotros estamos expuestos a una hiperpresión, ahí sí nos genera problemas. El nitrógeno es más liposoluble que hidrosoluble. El nitrógeno tiene más afinidad para disolverse en lípidos que en el agua. Y hay un lípido importante en nuestro organismo. Ese lípido se llama mielina. La mielina está en los axones del sistema nervioso periférico. Y gracias a esa mielina es que las personas podemos tener buenos reflejos. ¿Qué pasa si el nitrógeno se disuelve? Se disuelve en la mielina. Se va a bloquear el transporte del impulso nervioso. Y es como que nos han puesto anestesia. Si el nitrógeno se disuelve en la mielina, el organismo se comienza a adormecer. Pasa por diferentes etapas, ¿no? De narcosis, etc. Pero es como un efecto anestésico. Se pierden los reflejos. Y eso sí es muy problemático. ¿De acuerdo? Eso sí es muy problemático. Esos serían los efectos de la hiperpresión. ¿Cuál es el efecto a todo eso? ¿Cómo se le llama? Compresión gaseosa. Y por compresión gaseosa es que se produciría la toxicidad por el oxígeno, la toxicidad por el CO2, el efecto anestésico del nitrógeno. Pero miren, todo cumpliendo las leyes que hemos estudiado. La ley de Boyle-Mariotte nos permite explicar que a mayor presión va a haber menos volumen. La ley de las presiones parciales nos permite explicar si hay mayor presión, va a haber mayor cantidad de un gas disuelto en un líquido. Se disuelve más oxígeno, se disuelve más CO2, se disuelve más nitrógeno. La ley de Henry nos permite explicar cómo se disuelven los gases. Ya sabemos que el CO2, por ejemplo, tiene mayor capacidad de disolución que el oxígeno. Y también la ley de Fick, que nos va a decir que el gas va a pasar de mayor presión parcial a menor presión parcial. Eso es compresión gaseosa. Pero ahora, ¿qué pasa? A ver, imaginemos que este buzo ha llegado a esta profundidad, 20 metros. Ya se ha producido la compresión gaseosa, él todavía está consciente, está bien, y ahora sale a la superficie. Si sale a la superficie rápidamente, ahora él va a estar expuesto a menor presión. Aquí estaba a 3 atmósferas, aquí va a estar a 1 atmósfera. Va a estar expuesto a menor presión. Y entonces va a estar expuesto a una hipopresión, a los efectos de una hipopresión. ¿Y cuáles son los efectos de una hipopresión? La descompresión gaseosa. La descompresión. Ahora, los gases que se han disuelto con menos presión van a formar burbujas. Porque ningún gas va a decir, yo estuve en estómago y me voy a estómago. No. Va a formar burbujas en el lugar en donde está disuelto. Va a formar burbujas en el líquido sinovial, por ejemplo. Las burbujas en el líquido sinovial a la persona la dejan en estado de flexión. No se puede mover. Le produce muchísimo dolor. Puede formar burbujas en sangre. Y las burbujas en sangre son muy peligrosas porque pueden llegar a los pulmones. Si la burbuja llegó al pulmón, no van a hacer intercambio gaseoso. Si la burbuja llegó al cerebro, tampoco va a haber intercambio gaseoso. Si la burbuja llegó al músculo del corazón, tampoco va a haber intercambio gaseoso.
entonces se producen problemas muy graves. Los efectos de la descompresión por la formación de burbujas son muy peligrosos. Y otra vez siguen participando las mismas leyes. La ley de Boyle-Mariotte, la ley de Dalton, la ley de Henry, la ley de Fick. Lo mismo. Estas personas pueden morir. Pueden morir por efectos de descompresión gaseosa. ¿De acuerdo? Pero en otros lugares hay la terapia. Existe la terapia para estos casos. Hay personas que trabajan, ya les dije que su labor es ser buceadores. Ellos tienen unas tablitas, ¿no? Ellos ya saben si se sumergen a determinada profundidad, cómo tienen que sumergirse y cómo tienen que salir a la superficie. Lo tienen que hacer de manera progresiva, ¿no? Salir 2 metros y ahí quedarse. Salir otros 2 metros y ahí quedarse. Ya ellos manejan esa información. Pero si es alguien que no quiere cumplir con esa información, se sumerge, el buceador se sumerge, llega a 20 metros y luego sale bruscamente, ahí sí va a tener estos efectos de descompresión gaseosa. Pero los atienden. En otros lugares, ahí en las costas, existen hospitales que atienden a este tipo de pacientes. ¿Cómo los atienden? Si la persona tiene descompresión gaseosa, la ponen en una cámara hiperbárica, así se llama, ¿no? Cámara hiperbárica, herméticamente cerrada, así como están observando en la diapositiva. Su nombre lo dice, hiperbárica. Si la persona salió con problemas de descompresión, quiere decir que tiene burbujas en los líquidos corporales. Y entonces cuando la ponen a la cámara hiperbárica, le dan elevada presión de oxígeno. Y al tener elevada presión, otra vez se van a disolver, esas burbujas se van a disolver. Más presión, menos volumen, se van a disolver. Y entonces progresivamente le van disminuyendo la presión para que recupere la condición normal. Para que recupere la condición normal sin la formación de burbujas. Esa es la terapia que le dan a esta persona que ha sufrido descompresión gaseosa. Las cámaras hiperbáricas las utilizan también, ¿no? Para otras terapias. Un tiempo había bastante la promoción, ¿no? De que es bueno el oxígeno hiperbárico, porque muchas veces por estas condiciones de estrés, de tensión, puede haber lugares del organismo que no están siendo muy bien oxigenados. Y entonces, si se generan algún problema, las personas no necesariamente con descompresión gaseosa van y hacen unas sesiones de recibir oxígeno hiperbárico para asegurarse que pueda llegar a todo lugar del organismo al tener más presión. Pueden leer, por favor, yo les digo, lean e infórmense. Y bueno, aquí tienen una tablita para que comparen, ¿no? Una atmósfera, 2 atmósferas, 3 atmósferas, cómo es la cantidad de oxígeno en porcentaje, la presión parcial del oxígeno en milímetros de mercurio y cuánto oxígeno está disuelto en cada una de esas presiones atmosféricas. Y asociado a esto, tenemos un caso más. A ver, yo les pregunto, cuando viajan en un avión, ¿pueden ir con las ventanas abiertas? No. No, doctora, si no se deshace el avión. Sí. ¿Sino qué? ¿Desensambra el avión? ¿Creen? ¿Qué pasaría? A ver, miren, el avión, digamos que está viajando a 12.000 metros sobre el nivel del mar. ¿A esos 12.000 metros hay más presión o menos presión? Hay menos presión. Menos presión, ¿verdad? Pero nosotros sabemos muy bien que este avión tiene que viajar o tiene que volar a esa altura con la cabina presurizada. ¿Qué significa eso? Que ahí en el interior tiene que haber una presión normal. Por eso va herméticamente cerrado.
Pero ahora yo les pregunto, imaginen que están en el avión viajando a 12.000 metros sobre el nivel del mar y un travieso rompe la ventana. ¿Qué va a ocurrir? No me digan que el avión se cae, ¿ah? El aire pasaría de menor concentración, no, de Saldría mayor concentración a menor por concentración. la ley de O sea, física. de adentro hacia afuera. Ya, y entonces, ¿qué va a pasar? Ya no hablen de cantidades porque las cantidades dijimos que son las mismas, ¿no? Las cantidades son las mismas. Hablemos de presión. ¿Qué va a pasar? Diferencias de presiones habría ahí, ya que afuera está con menor presión y adentro normal. Perfecto. Miren, si alguien rompe la ventana, las personas inmediatamente, así, automáticamente van a estar expuestas a una presión muy disminuida. Se supone que la presión atmosférica normal, digamos aquí en Arequipa, 580, a 12.000 metros va a haber menos presión. Y entonces, si están volando en un avión y rompen la ventana, la persona va a estar expuesta a una presión sumamente disminuida. ¿Y qué se considera? A ese caso se le dice, se produce una descompresión explosiva. La persona en menos de 3 minutos muere, hinchada y con los líquidos en ebullición. Hinchada y con los líquidos en ebullición. Ahora, ¿me pueden decir por qué hinchada? A ver, ¿alguien me puede decir por qué hinchada? A esa altura, 12.000 metros sobre el nivel del mar, ¿por qué la persona se hincharía? Las burbujas que hay en la sangre. No, es que nosotros no tenemos burbujas en la sangre. Lo que nosotros tenemos es gases en las cavidades. Hay oxígeno disuelto en la sangre, no está como burbuja, hay oxígeno disuelto, hay CO2 disuelto, hay nitrógeno también. Pero entonces, si la persona está expuesta a una presión disminuida, menos presión, más volumen. Y entonces la persona se va a hinchar, porque las moléculas del gas se van a separar más unas de otras. Es fácil descomprimirlas. Los gases se expanden con mucha facilidad. Le quitamos presión y ellos se van a expandir. Entonces la persona se hincha. A menos presión se va a hinchar. ¿Y por qué con los líquidos hirviendo? A nivel del mar, ¿a qué temperatura ebulle el agua? A 100 grados. A 100 grados. ¿Y qué significa ebullición? Que pasa del estado líquido a vapor. Aquí en Arequipa, ¿a qué temperatura ebulle el agua? 92. A 92. Pasa de 92. líquido a vapor a 92. En la punta del Misti, ¿a qué temperatura ebulle el agua? ¿Más de 92, menos de 92? Menos. Menos. A Mayor. 12.000 metros, ¿a qué temperatura ebulle el agua? A 12.000 metros sobre el nivel del mar, ¿a qué temperatura ebulle el agua? ¿Más de 92, menos de 92? Menos. Menos de 92, mucho menos. Entonces, a esa altura, a nuestra temperatura, a 37 grados, ebullen los líquidos corporales. A 37 grados sabemos que tenemos una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. Y la presión externa va a ser menor. Entonces hablamos de ebullición. Es una situación muy peligrosa. Es muy peligrosa. No se han dado casos, por ahí en las referencias bibliográficas se habla de alguno de los casos que se haya producido, ¿no? De descompresión explosiva. Pero la ley física nos permite explicar eso. La ley física se va a dar sí o sí.
No tenemos forma de evitar que se produzca. ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, yo los invito a leer otra vez. Lean en internet, busquen en la web descompresión gaseosa, compresión gaseosa, el funcionamiento de las cámaras hiperbáricas, para qué lo utilizan. Lean, un ratito lean. Todo lo que aprendan ya saben que es para beneficio de ustedes. Eso les permite saber más que los demás. Siempre piensen eso. Muy bien, aquí nos quedaremos. Les estoy debiendo media hora. Vamos a ver cómo hacemos el avance y si necesitamos, yo les voy a pedir que me den esa media horita, ¿de acuerdo? Porque yo podría hacer el tema más rápido, pero no se trata de eso. Se trata de que aprendamos. Yo quiero que aprendan, que sepan siempre más que los demás, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a necesitar esa media hora, yo les voy a pedir que me la den, por favor. Muy bien, con esto terminamos la clase de hoy. Cuídense bastante, estudien, organicen su tiempo.